me acuerdo, qué pena con los que van a escuchar esta grabación, que van a ser todos. Y pues es que no puse a grabar y les voy a pedir disculpas a los 7 que están aquí en la web. Voy a echar para atrás un poquito para mostrar que realmente es muy poco lo que llevamos. Estaba hablando, llevo media hora hablando de lo mismo. Hablamos del contenido que teníamos y estábamos hablando de la retroalimentación de la fase 2. Hablamos que tenemos errores de poca participación, no voy a repetir todo, muy tarde. Solo 22 publicaron sus documentales a tiempo. O sea, eso para mí es un desgaste terrible porque tengo que esperar, ahorita que me estoy en evaluación, descargar el archivo, todo eso, y perdí mucho tiempo para poder haber hecho retroalimentación. Errores comunes, les contaba que no sé por qué pusieron David Shepard en vez de Goskino. David Shepard nació en 1940, no sé, porque lo buscaron en internet, y que él fue productor de un relanzamiento que se hizo al hombre de la cámara, y él lo hizo pues como ya siendo un adulto. Fue realmente hace poco que hizo ese lanzamiento del hombre de la cámara, fue hace unos 20 años creo que se hizo. Y no miraron que en el mismo comentario, por ejemplo, decía Gosquino, de la misma forma, errores de los nombres, errores de los autores, de los productores, eh, algunos se los corregí y ya al final yo veía, pero otra vez David Shepard, pero ¿qué pasó? Yo ya dije, pero ¿qué es eso tan loco que no miraron en el documental? Análisis superficiales, hablaba con los que estaban aquí presentes, que habían un análisis muy superficiales, que no ahondaban, o que hacía falta también estudiar historia para entender el contexto social en que se daba y se desarrollaba estos procesos, estos documentales, y que la mejor manera tal vez era verlos a la par de ir estudiando historia para comprender por qué se dan estos fenómenos y qué tan normales o naturales eran en ese momento. Por ejemplo, ir a visitar a los tribus de los nómadas y ir a suponer que eso era la gran osadía, ¿no? Y sí, aquí nosotros tuvimos varios aventureros perdidos en el Amazonas. Incluso hay un libro de la Universidad Nacional, se los recomiendo, que es una maravilla, que se llama Perdido en el Amazonas. 2 años entre los indios, creo que se llama. Sí. Y fue 2 años que un antropólogo, Koch Grumber, alemán, estuvo perdido en el Amazonas, y lo único que tuvo como su propiedad fue su diario, su cámara, y cuando salió otra vez a la sociedad, por así decir, una publicación maravillosa, primero en alemán, y la Universidad Nacional hace como unos 10, 15 años la publicó en 2 magníficos tomos. Yo creo que esta se consigue en internet, y ese ejercicio de tomar fotografía antigua, maravilloso, pero obviamente hay que leer eso en el contexto. Obviamente ahorita el Amazonas va a tener un problema de dragas, de minería, de cauchería, de todo lo que, de prostitución, de drogas, de todo, es la locura ahorita el Amazonas, muy distinto a lo que vivió Cosplumber, ¿no? Entonces todo hay que verlo en el contexto. Vi que había muy pocos casos de plagio, pero que sí habían algunos casos de plagio, que ahí los anoté, que eran textos copiados de periodos pasados, textos que copiaban de algún video, copiaban de internet sin citar. Entonces hay elementos que yo les dije que deben cambiar porque están mal. Fotos tomadas de internet, no muchas, pero sí algunas encontré fotos tomadas de internet. Y estábamos hablando ya de la narrativa y del ensayo, de la narrativa, y lo difícil que era escribir.
habían muchos errores de ortografía y muchos errores de redacción. Aquí a los presentes les dije que era bueno si tomaban un curso de escrituras creativas. Los hay a veces en internet, hay varios, y puede ser muy interesante, que les puede aportar muchísimo cuando realicen sus trabajos de grado. He visto también problemas para la escritura en el trabajo de grado en los que tengo. Entonces, hay un taller, ya te doy, Camila, hay un taller que dicta el maestro Andrés Álvarez. Cuando lo dictan yo les cuento o se los pongo. Creo que ahorita hubo uno, y el maestro Andrés lo hace, creo que es producción de textos para artistas. Muy interesante, es un taller muy interesante que les va a ayudar mucho. Estén pendientes de eso. También circula por el eh, boletín, en el boletín de artes visuales que les llega a sus correos. Ahí les. Camila, cuéntame cuál es tu problema. O tu pregunta, Hola, perdón. buenas tardes, profe. Profe, sino que lo que pasa es que acabo de revisar, pues usted estaba hablando de las notas y casualmente yo envié el trabajo, pero acabo de revisar en la parte de Turnitin y dice, el fichero no se ha enviado porque no hay contenido accesible en el dispositivo de ficheros al que se envió. Entonces no entiendo esa parte, si el trabajo se envió o no se envió, porque pues yo lo envié, aquí dice que lo ¿Fase envié, dice 3 o enviado fase 2? a calificar. Señora, ¿Fase 2? no señora, la fase 3, la sobre el La fase. video. A mí me parece que... Camila Zapata. ¿Me recuerdas tu grupo? Ya le confirmo, profe. Sí. Por ejemplo, personas que tengan ese problema, es posible, miren que creo que ya hubo un problema con el Turnitin, no es posible. Entonces, por favor, me dicen. Y Dice, creo que el grupo 15, profe, dice 40, 80, 42, 15. Ese era el grupo 15, ¿cierto? sí, fue enviado, sí lo tengo recibido. ¿Sí lo tiene recibido? Sí, sí lo tengo recibido. Ah, sino que me asusté porque ahí dice que no está enviado en ficheros y yo, uy, ¿cómo así? Si aquí dice que lo envié. Sí, sí, yo lo tengo, y vi que pusiste en foro análisis las entrevistas y se entregó el trabajo. ¿Mm? ¿Ves? Qué raro que aparezca esa notica. Sí, sí. Puede que voy a mirar a ver si a veces se pierde el fichero, entonces yo lo puedo reenviar a ver si ya te aparece. O por lo menos en evaluación, cuando apareces como un puntico, entonces me toca a mí volverlo a reenviar para poderlo ver por turno. En este caso, a mí me toca descargarlo porque los enlaces no los puedo abrir por Turnitin. Entonces, me toca descargar los archivos. Bueno, Bueno, señora, entonces, gracias. sí, sigo. Entonces, con lo que es fase 2 hay que mirar sus correcciones. Yo a todos intenté hacerles algunas notas. Así tengan 150 felicitaciones, su trabajo no necesita cambio. Entren a Turnitin y miren y cerciórense que hasta abajo no dice nada. A veces pueden tener 150 y en la parte de abajo les digo norma APA, porque no hay algunos que tienen problema en la citación o en construir una bibliografía y ese tipo de cosas. Puede que eso esté hasta el final, final. Eh, Encontré muy buenos trabajos, muy, muy buenos trabajos. Algunos se notaba que hicieron el ejercicio de ir a observar, pero lo hicieron un día, entonces las fotografías son muy repetitivas porque son de una persona vistiendo la misma ropa ese mismo día. Entonces ahí uno dice, bueno, es como canso ver a la misma persona todo el tiempo en la misma foto, que cambia un poco la pose y listo. Entonces, en ese caso pueden hacer unas 5 o 6 tomas más o tomarlas del video para que
esa crónica no sea tan repetitiva y que pueda ser. Encontré que también habían muchas de paisaje, no relacionadas, o sea, fotos que no tenían que ver con el vestuario y que ahorita, pues ya con el proceso de investigación que llevan, también pueden hacer muy rápidamente unas tomas de más o tomarlas del video. Hay algunos que confunden qué es una narrativa etnográfica y qué es un ensayo, qué es un relato. La narrativa etnográfica requiere ir a observar y uno ve en la lectura que Pepito fue a ver a Carlos, Juana fue a mirar a Sofía, se nota en la escritura. Mientras que para otros, entonces, cuando uno hace un ensayo, pues no habla en etéreo, entonces la gente se viste, la gente, las muchachas, los chicos, entonces ahí uno nota que no está hablando de un ejercicio de observación. Bueno, ahora sí creo que ya retomamos. Correcciones. En el primer punto, ay, no, dice, no es que antes este curso tenía fase 5, entonces es fase 4. El primer punto de la fase 4 es entregar correcciones. Siempre. Entonces, ay, siempre me equivoco. Si yo llego a decir fase 5, es la misma fase 4. Es que antes la 2 es tan larga porque se dividía en 2, pero creo que queda más cómodo para ustedes, para el manejo de tiempos y todo, tenerla de chorrero. Sí, sí me parece que es importante que entreguen correcciones. ¿En dónde? En el foro. Yo les he dicho, entreguen correcciones de la fase 1, entreguen correcciones de la fase 2, les voy a decir qué cosas hay del documental, realmente no les voy a poner a cambiar entrevistas ni nada de eso, sino tal vez qué cosas tenga el documental. Básicamente los cambios que voy a poner a hacer es si está, si tiene título, créditos, si mezcla y pica, que son las cosas que podemos arreglar en poco tiempo. Ya si cogieron la cámara como no debía, si no vieron el OVA, si se trata de, a ver, un tema que estén trabajando, por ahí alguien estaba trabajando sobre, eh, no sé, sobre el graffiti y no sobre vestuario, cosas así distintas, pues ya el tema es obvio que estamos trabajando sobre vestido y punto, vestido y ese es lo mismo. Entonces ya esas cosas no se pueden cambiar y bajarían pues nota. ¿Qué pasa si no alcanzaron a? Y muchos no alcanzaron a entregar el documental porque tuvieron problemas, falta de gestión de problemas, de tiempo, etcétera. Eso dijeron, eso son 2 meses y medio, eso hay tiempo. Y la última semana se dieron cuenta que pues no se hace en una semana. Entonces, ¿qué pasa si no alcanzaron a? Antes del 4 de diciembre debe estar publicado el documental en el foro de la fase 4. Ahí tienen que publicarlo y yo voy revisando si ya está el video y cómo está el video. Por favor, se comunican conmigo también por Skype y me dicen, profe, tengo esto y qué tengo, ¿sí? Solo hasta el 4 de diciembre. ¿Por qué? Porque el 4 de diciembre yo tengo que espichar un botoncito que dice certificar notas y mandarlos al 75%. Si no hago eso, a mí me regañan. Entonces, por eso no es posible, no es que uno sea malo, no. Es que hasta ahí yo puedo mirar notas y estar mirando esas notas. ¿Qué pasa si sus notas no les aparecen en ese momento? Desde que el trabajo esté entregado, yo califico, puede ser el 5, 6, 7, yo califico todos los trabajos y puede que me demore, pero califico, pero sé quiénes entregaron y quiénes no. Entonces, ¿qué pasa si no alcanzaron a? Los que al 4 de diciembre no alcanzaron a, y ya definitivamente no, pero que alcanzaron a hacer algo, se pueden comunicar conmigo y mirar qué alcanzaron a hacer de la fase 3 y miramos si solo tuvieron entrevistas o si solo tuvieron análisis o si solo tuvieron algo, por lo menos para que no pierdan el trabajo. Si van perdiendo terriblemente con 0 y no hicieron nada, pues ahí sí yo no puedo hacer nada. Pero si van perdiendo y sospechan que van perdiendo y van mal y tienen que corregir demasiado,
se comunican conmigo para ver si existe la posibilidad o no. Es posible que yo les diga, no se puede. No se puede, qué lástima, lo siento mucho, pero es posible que tal vez pueda poner puntos acá, allá, si entregan a última hora en las correcciones del foro de la última fase. Julie, tienes una pregunta, Julie, ahí. Julie. Bueno, no, Julie. Julie tiene la mano levantada, pero no la veo, no la escucho. Seguro se equivocó, profe. Seguramente. Reacciones de eso. Bueno, entonces, si no alcanzaron a la fase 3 o si van perdiendo, por favor, se comunican conmigo, dependiendo de cómo haya sido el rendimiento, dependiendo de que lo que tengan, de lo que hayan trabajado, se puede mirar. Pero si no hicieron nada en todo el semestre, hacer algo ahorita es imposible, ¿sí? Perdón. Ya, Julie. Es que tenía, no sé, tengo como un problema de micrófono y cámara de Google, y no, pero creo que ya. Tutora, es que no entendí muy bien lo que hay que entregar para 4 de ahorita diciembre. A eso vamos. Vale. Entonces, fase 4, WebDoc. ¿Qué vamos a tener? Okay. A eso vamos. Entonces, ¿qué van a hacer? El 4 de diciembre, en la fase 4, antes de las 4 de la tarde, en el 4, van a entregar el archivo fotográfico, ya sea en un Drive, ya sea en un zip, o ya sea puestos directamente las fotografías ahí en el foro, van a presentar sus fotos de la crónica fotográfica, corregida. Sí, qué repetitiva, 5 foticos más, pam, pam, listo. Narrativa etnográfica, el texto, en un Word, directamente, eso sí. Ahí lo pueden poner, el texto, tan, corregido, sin errores de ortografía, mirándole la redacción, que esté relacionado, todo lo que hemos dicho. Y el video documental. Mi tarea ahorita, más que calificar, es correr a decirles si tienen o no correcciones. En la mayoría, lo que te está diciendo, no voy a hacer muchas correcciones, porque ya es difícil hacerlas, ¿no? Cambiar ahorita, y yo sé que ustedes están trabajando, ¿sí? Y van a seleccionar un integrante designado para subir a la Wix. Esa es la parte grupal. Uy, no es tan difícil. No es tan difícil. O sea, cuando hablamos en grupo, no es que sea un gran trabajo en grupo y que tenga que coordinarse. No. Una integrante designado de la Wix, poner estos 3 archivos en el foro, porque esa persona va a copiar del foro esos materiales, se va a hablar conmigo y va a tener unas instrucciones aparte, ¿sí? Para subir en la WebDoc, que es una Wix que se llama Vestido de Identidad 2 y va a estar disponible después, no antes del 4 de diciembre. O sea, a partir del 4 de diciembre vamos a empezar a subir eso. Entonces, esa persona... Profe, no entendí la parte de la Wix. En tu grupo, digamos que solo hay 3 personas que participan, ¿sí? Vamos a suponer que es Eina, Julie y Jamie, las 3 que participan en tu grupo, solo hay 3, listo. Ya están, las 3 presentan cada una su archivo fotográfico, su narrativa y su video, su enlace en YouTube. En el foro. Y las 3 decidieron que Julie es la que va a subir a la Wix. Julie es la designada del grupo. Entonces Julie se va a comunicar conmigo y yo la voy a poner en un grupo de Skype aparte, ¿sí?
en ese grupo te daría las instrucciones para poder subir a la Wix. No es que creen una Wix nueva, no, tienen que subir a esta y por eso una persona va a tener un enlace de acceso para subir a este enlace. Y va a tener un video que le explica cómo va a subir cada cosa y va a subir esto. Así de sencillo. Esta es la parte grupal, que es la más difícil. ¿Sí? ¿Me entendiste? Pues exactamente, muy bien, no, profe, pero me aclara un poquito más. Bueno, entonces, ese integrante asignado, vamos a suponer que Julie se va a comunicar conmigo por Skype, se va a dar un grupo aparte de Skype y ahí le voy a dar las instrucciones. Esa persona va a tener 2 horas, no se gasta más, en hacer control C, control B, control C, control B y subir a la Wix, a esa Wix, que es la misma WebDoc. Wix, WebDoc es lo mismo. Lo que pasa es que Wix es el programa. Y WebDoc es ¿cómo se llama este género de reunir múltiples documentales? ¿Sí? ¿Qué vas a entregar en evaluación? Los análisis de los documentales de la fase 4 y el enlace de la WebDoc o de la Wix. Lo mismo, es lo mismo, ¿sí? El enlace tuyo y los análisis. Como la persona que sube va a crear una pestaña para cada estudiante va a tener un enlace. ¿Qué pasa si el que subió no se acuerda, no me dio el enlace? Ay, no importa, tranquilo, que yo voy a medida que van subiendo, voy diciendo, ok, listo, ok, listo. Desde que usted quede publicado, ya va saliendo. Entonces, si por alguna razón no tienen, perdón, me devuelvo, no tienen el enlace de la WebDoc, desde que lo hayan subido a la Wix, listo. Además, los análisis de los documentales. Bueno, en los análisis de los documentales quiero hacer un trato porque sé que ustedes están absolutamente llenos de trabajo en este momento y sé que todos están en entregas finales. Quienes vayan en 5 la materia, o sea, quienes no necesiten nota, o sea, tienen 25 en la primera actividad, 150 en la segunda, hicieron todo, llegaron al documental, entregaron a tiempo, participaron en el foro, en la tercera, y saben que ya, Dios mío, otro, o más análisis de documentales, con uno que hagan, listo, se los valgo por 2. Quienes necesiten nota, porque les fue mal en algún otro análisis de los documentales, tienen que entregar los 2 documentales para que yo les suba esos 20 puntos en algún otro lado, ¿vale? Entonces, ese es el trato. Un documental, quienes no necesiten nada, si necesitan, pues ahí sí les toca hacer el trabajo y el enlace. Por ejemplo, creo que los que están aquí, todos están súper juiciosos. Por ejemplo, Camila no, pues Camila, digamos que él participó tarde y necesita hacer correcciones, ¿listo? Entonces, Camila, supongamos, y quiere subir esos punticos de más, pues hay 20 puntos ahí de más en algún lado. Entonces, profe, entregué dos análisis, súbame esos 20 punticos en la fase 2, chao. O en alguna fase se los pongo, ¿sí? No sé, Antonio es un reñoño, él va muy bien en todo, él entregó todo súper a tiempo, él hágase un análisis nomás porque ya no lo necesitas, ¿listo? Ese es el trato, ¿vale? Todos deben subir. Perdón, pero tenemos que especificar que nos suba los 20 puntos abajito de donde está el documento. Sí, ¿O usted simplemente ya? O yo lo hago también. Yo les tengo señora. un cuadernito a ustedes en donde
tengo las notas de cada uno. Yo soy muy ñoña y tengo las notas de cada uno, tengo que tienen que corregir, tengo en mi cuadernito con colorcitos, tengo a cada uno organizados. Por eso siempre les pregunto qué grupo eres, porque yo tengo una página para cada uno. Enna, cuéntame. Profe, el análisis de documentales, ¿de qué es? ¿O de los de nosotros o de otros que van a colocar? No, Enna, mira la guía, son los igual en la unidad. Hay 4 documentales, la mayoría ya son colombianos y son súper recientes. Son muy rápidos de ver, también en el video se los expliqué. Hay uno sobre los UWA, hay uno sobre las mujeres empoderadas en el sur de Bogotá, hay otro sobre Montes de María, y hay otro de, si no estoy mal, de la Comisión de la Verdad, me parece, que es de los nuevos, de los que cambié. Entonces están en la unidad 3, dice filmografía, fase 4. Profe, y otra cosa, si por ejemplo en el grupo, yo veo que en el grupo mío yo no veo casi mucho que suban al foro, no son muy... Sí, pasa. Entonces, a veces hay solo 1, 2 personas, hay un montón de niños afuera jugando de vacaciones, no sé si se escucha el ruido. En los grupos hay 1, 2 que participan y 5 que entregan los trabajos. Entonces yo voy a pasar grupo por grupo y voy a decir, en este grupo participan fulano, sutano, mengano. Si ya he visto los documentales están bien. Así voy a pasar. Entonces, si yo no he pasado y quieres ya saberlo, entonces tú me dices, no, yo soy grupo 20. Entonces, grupo 20, yo ya les puedo decir, grupo 20 solo participan 3 personas realmente, solo 2 entregaron la fase 3, pero fulanito se conectó hace 3 días, luego es posible que él se presente. Entonces, yo ya miro el nombre. Grupo 30, solo hay 2 personas. Grupo 2, ya sé quiénes son y te digo nombres y apellidos para que ustedes también se ubiquen, ¿sí? Entonces, eso les va a ser muy fácil. Yo paso entre hoy y mañana, o sea, después de que termine esta web, ya, porque ya sé quiénes entregaron, quiénes no, qué proceso tienen. Entonces, ya ese análisis ya lo hice. Entonces, yo voy a pasar por cada foro y les voy a decir, grupo 27 participan 3 personas. Y yo sé que en el foro solo hay una que presenta, pero ahí en ese grupo participan 3. Entonces, Enna, seguramente tú estás en esos grupos que participas tú o tal vez otra persona y eso, pero hay más. ¿Listo? Más o menos ahí, cualquier cosa, pregunta, duda, a mi Skype. Yo estoy todo el tiempo. Bueno, vamos a aprovechar el ratico que nos queda para hablar a toda de tarea para la casa, tarea para vacaciones, para que hagan con palomitas de maíz en vacaciones. A ver, una fotografía nace más o menos 1839. Vamos a hablar de antropología visual. Y ese 1839 obviamente no es que pum, se lo inventó alguien de una, sino que internacionalmente se ha tomado ese punto de referencia porque se toma ese punto de referencia para que algunos inventos llegaron más o menos en ese año, antes o después, a tener ya fotografías, prototipos de fotografías. Pero si es esa fecha, ya tenemos ejercicios sobre la antropología visual en fechas muy tempranas. Etienne Renaud, Agustín Sagé, Renaud hizo una aplicación a la fotografía del estudio de las razas humanas, lo publicó ese artículo en 1845, eso es muy temprano, y hizo otro artículo sobre fotografía antropológica en 1852, es decir, 20 años, 30 años después de inventarse la fotografía, ya estábamos hablando de antropología
de fotografía antropológica. Y él hablaba de que eso iba a ser revolucionario para los museos porque era poder viajar, obtener fotografías de culturas antiguas y poder conocer esa gran variedad. Obviamente, piensen que en ese entonces están pensando en función de la raza, ¿no? Europa está súper rayada con la raza desde hace mucho tiempo y ellos hablan de raza. El proyecto Genoma Humano ya sabe y sabemos que las razas no existen. Nosotros tenemos unas ligeras variaciones genéticas, pero las razas no existen en los humanos. En los perros sí, en los gatos sí, en otros seres, pero en nosotros no. Entonces, Europa sí estaba rayada en ese momento con eso, con las razas, y para ellos poder tomar fotografías antropológicas y saber qué era raza pura, eso era la locura, lo que querían. Aquí van a tener una importancia a la fotografía antropológica porque van a poder tomar fotos de cuerpos. La fotografía va a ser precisa y va a poder medir al otro para saber qué tan distintos somos. Entonces va a tener un valor comercial, se va a comprar y se va a vender, y va a haber una distinción entre el etnógrafo y el antropólogo. Antes el etnógrafo era el que iba a campo, observaba, miraba, y el antropólogo era el que se quedaba sentado en su escritorio haciendo el informe, haciendo el análisis de las fotografías. La fotografía se va a volver en un accesorio de viaje. Tanto que para nosotros existe eso de la cámara piscinera, es porque cada vez que uno viaja, lo primero que empaca es la cámara. ¿Qué es lo que uno quiere ver del paseo? La foto. La foto de paseo. Chingue y cámara van a ir juntos en la misma maleta. La foto va a servir para el estudio de medicina y de antropología física. Y va a servir mucho para esa relación, esa construcción del cuerpo humano y de la gesto. Va a aportar material a los antropólogos que se quedaban quietos ahí, que no salían, pero también va a construir unos estereotipos del buen salvaje. Un estereotipo muy romántico del buen salvaje es aquel que no protesta, vive en la selva, cultiva sus hortalizas y no tiene ningún problema, ni le causa problema a los blancos. No va a pelear por tierras, no va a pelear por dignidad, no va a pelear por nada de eso. Hacia 1800 y finales, en las últimas décadas, todavía existían, así como hoy todavía existen zoológicos, existían zoológicos humanos y cogían tribus, grupos completos y los encerraban en zoológicos en Francia, en Bélgica, en Alemania. Esta foto, por ejemplo, se llaman jardines de aclimatación, queda en París, 1892, y mucha de la fotografía se va a hacer mirando esos jardines de aclimatación. Entonces el siglo XIX va a servir para que la antropología visual, la antropología en general, va a generar modelos científicos, va a unificar las labores del antropólogo y el etnógrafo porque va a ser el que viaje a campo, va a facilitar, va a mirar lo que es el recoger datos, acceder a datos y medir datos. Datos que pueden ser cualitativos, obviamente desde la imagen o desde la entrevista, desde lo que hace el antropólogo, el saber sensible, ¿no? La fotografía va a ser asumida por muchos antropólogos, va a ser mucho más fácil cargarla y, por supuesto, va a existir un proceso en la sistematización de la fotografía para esas particularidades. Trabajo de antropología obligatoriamente va a necesitar la foto. Otro zoológico humano en París, y obviamente este es un poblado somalí. La antropología se va a volver en dos grandes corrientes y uno va a estar muy guiada a pensar la cultura como un sistema adaptativo.
Desde la cultura es eso que nos sirve para adaptarnos biológica y ecológica y económicamente al entorno que nos rodea. Y va a haber otra corriente mucho más reciente que va a entender la cultura como un sistema de ideas. Y que en ese sistema de ideas pues tenemos unos conceptos cognitivos, simbólicos y de estructuras ideológicas mucho más avanzadas que no solo nos permiten adaptarnos, sino también relacionarnos y tener estructuras de poder. Ahí les voy a poner fotografías de... Bueno, a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, tres corrientes muy fuertes aparecieron: el evolucionismo, el difusionismo y el particularismo histórico. Siempre hemos visto esto del evolucionismo pues en biología sobre todo, pero también en antropología va a aparecer, y obviamente va a ser todo esto de mirar cuál es de dónde salió el Homo, dónde surge el Homo, y cómo va a ser posible que surja de África. No, puede salir de todo lado menos de África, pero todas esas corrientes y búsquedas del Homo y del hombre perfecto y de dónde estaba el más antiguo, va a venir desde esas historias, desde la evolucionismo. Otros elementos van a ser desde el difusionismo, que es pensar que una idea surge en un lugar y sale hacia los otros. Otras van a estar del particularismo histórico, que tiene que ver con que cada grupo es absolutamente distinto, y por supuesto esto va a estar, esas tres corrientes van a estar muy afianzadas gracias a la filosofía positivista, al origen de las especies, Charles Darwin, y a Spencer Taylor Fraser en Inglaterra y Lewis Morgan en Estados Unidos, que son los antropólogos más fuertes para ese momento. Morgan publicó un libro que se llama Science Society. Ese libro rompió estructuras en 1877. Y ese man va a decir es que existen tres formas de ser, tres formas de existir en el planeta. Uno es ser un salvaje, otro es ser un bárbaro y otro es ser un civilizado. Los salvajes son aquellos que viven de la recolección, son el buen salvaje en la selva, otro va a ser el bárbaro que ya cosecha, que ya caza, que ya tiene vivienda y hace ollas. La relación entre ollas y el sedentarismo es impresionante. Se mide en registro arqueológico, se mide por las ollas. Y la civilización somos los que escribimos, y la escritura va a ser el que marque la ruptura, ¿no? Entonces, ¿cuándo surge la escritura? Tigris y Éufrates, y entonces eso va a marcar el buscar los restos de la barbarie, los restos del buen salvaje. Entonces vamos a mirar quiénes son los grupos actuales que todavía recolectan, que pescan, que domestican animales. Y esa persecución va a ser el ejercicio que van a tener todos los antropólogos de ese momento. Ahí está Lewis Morgan. Un trabajo sobre los iroqueses. Es una de las más grandes etnografías que se ha hecho. Tiene como 1000 y pico de páginas. 10.000 y pico de páginas, es como la ministra. Entonces, el difusionismo va a tener dos grandes corrientes, una inglesa, obviamente Inglaterra, como tenía toda la parte de África, del norte de África así gobernada, entre esos Egipto, pues él ya decía que Egipto era el centro de las civilizaciones conocidas, por eso tantos objetos de Egipto terminaron en el British Museum, incluso nuestros también terminaron allá, y explicaban hasta las pirámides mayas por contacto con los egipcios. Todo era, se difundió la idea. Entonces, gracias a los egipcios, nosotros hablamos, caminamos, corremos, gracias a ellos. Y otra es la corriente alemana, que Gabner y Smith van a hablar de distintos focos de difusión. Este de distintos focos de difusión va a ser realmente más plausible y más acertado en la actualidad. En el particularismo histórico va a estar Franz Boas.
Franz Boas va a ser impresionante, hizo un trabajo sobre la danza, sobre los juegos, y va a meterse con el comportamiento. Esta es otra etnografía, el cual tiene 10.000 páginas y es una cosa impresionante. Esta es una fotografía hecha por un ayudante de él, Edward Curtis, es una boda Quaker, y estas son las fotografías que actualmente se utilizan en el norte de Norteamérica y en el sur de Canadá para reconstruir la vida del Quaker que fue prohibido en 1914. Y para reconstruirla actualmente y cómo era, se utilizan las fotografías y la etnografía para poder hacer procesos de memoria con los actuales grupos americanos, nativoamericanos. Sir Boas. Margaret Mead y George Patterson estudiaron en esa escuela de Franz Boas. Entonces, cuando Margaret Mead le escribe una carta a Franz Boas, le dice, cuando yo le dije a usted que yo pensaba ir a Bali, me dijo, si yo fuese a Bali, haría un estudio de los gestos. Pues eso fue algo que quise hacer, eso fue lo que quisimos llevar a cabo. Hemos recolectado una gran cantidad de material fotográfico y también cinematográfico relativo a las actividades cotidianas y también a las más estilizadas como la danza, la pelea de gallos, la plegaria y las posturas en estado de trance. Esto es lo que ustedes hicieron en la fase 2. Poder hablar de el gesto, de la vida cotidiana, que es algo que quería muchísimo hacer Margaret Mead. Y por eso era importantísimo que una mujer lo hiciera, porque es que los hombres se fijaban en la evolución, se fijaban mucho en el proceso de dónde está el poder, en cambio la mujer se fijaba en cómo se bañaban los niños, eso antes no entraba en la antropología, que cómo el gesto de cómo era, eso fue la mirada de la mujer y sobre todo esta mujer tan impresionante, que es ella se separó de George Patterson, incluso fue de las primeras mujeres en el mundo en declararse abiertamente lesbiana. Una mujer supremamente impresionante. Yo les recomiendo que la estudien, que estudien su material y puedan conocerla un poco más. Para 1922 ya estaba Bronislaw Malinowski. Este man se inventó algo que... Gol de niños, perdón, de aúlla. En 1922, él se inventó algo que puede ser tan sencillo hoy, pero que en ese entonces revolucionó la historia. 1922, él habló de la observación participante en el trabajo de campo. Es decir, vaya y participe de lo que está haciendo el otro para comprender lo que hace. Eso no va a ser tan fácil. Va a ser como más difícil para algunas personas y creo que ustedes ya lo comprobaron. Ahorita lo que ustedes hicieron fue una observación. Imagínense lo que fuera hacer una observación participante y ponerse en el zapato del otro y vestirse como el otro e ir a hacer lo que el otro hace durante un mes. Y eso es unos elementos que va a ser el modelo de investigación social actual, incluso actual, que es la observación e investigación participante. Ahí está Malinowski, adivinen quién es Malinowski, pues es el blanco, ¿no? Pero ahí está. Bueno, todo esto va a revolucionar muchísimo y por supuesto entre los años 40 y 60 va a aparecer el neoevolucionismo, la ecología cultural, el materialismo cultural. Neoevolucionismo, Marshall Chalins, ecología cultural, Julian Stewart y el materialismo cultural,
mi amado Marvin Harris. Si quieren leer algo delicioso, hay un libro grandotote que es ¿Por qué somos como somos? Creo que se llama algo así, o porque el hombre es así, algo así, no me acuerdo. Y es Marvin Harris, y se lee de una delicia, y él desde la antropología empieza a dar sus explicaciones. Muy interesante. Y esto va a llegar al cine. El cine, obviamente, ya venía con todo el trabajo que habían hecho precursores como Discover Top, lo que ha hecho Roger Flaherty, etc. Habían hecho todo ese trabajo de documentales, dando que el esquimal, y se hacían ir a perseguir indios, ir a agarrar pueblo. Pero Jan Rush dice, ¿y si nos miramos? ¿Y si participamos? ¿Y si somos nosotros los que somos el objeto también de estudio? ¿Y si nos ponemos a perseguir la gente acá y meternos ahí? ¿Y si la cámara empieza a ser importante? Entonces, Alma, el cinema verdad, ¿no? El cinema verídico, que está inspirado en el cine Ojo de Kino Pravda, y esto contribuyó pues a romper ese cristal del cinematógrafo lejano, romperlo de los diversos lugares del más allá, e ir a hacer la etnografía acá, en pleno corazón de París. Eso va a ser una maravilla, ¿no? Chris Marker. Chris Marker yo les contaba en el video pasado que eso no se sabía quién era realmente. Solo existe una foto, es esta, pero muchos dicen que Chris Marker realmente no existe. Esta foto puede ser un montaje que él se arma ahí, es la única que se conoce de él. Dicen que es un colectivo y que él inicialmente dicen que es un filósofo y que va a ser, va a inspirarse en un tren que tenía Discover Top, con el que se iba a hacer cine por todo lado y que se iba a grabar en su tren. Y él dice, él se inspiró en eso y se fue a grabar en distintas cosas, pero sus obras son tan distintas que muchos piensan que es que hay personas que se atribuyen el hacer productos de él. Digamos que Chris Marker va a ser, es que no sé si va a ser comparado como, ¿cómo es que se llama este que hace graffiti? Bansky. Pero no, Bansky, Discover Top sí es bastante disruptivo. Bansky es más acomodado al mundo real. Chris Marker incluso va a ser artista multimedia y va a tener muchas cosas ahí que van a romper eso. Para los años 60 viene, pues mayo de 68 va a ser resultado también de una crítica muy fuerte a las estructuras culturales, a las estructuras de poder, a la posguerra, y eso va a resultar en el surgimiento del cine político, obviamente no necesariamente militante, pero sí empoderadamente político, y hablar de lo que es el cine espectáculo Hollywood, distinto al cine alternativo, y se va a crear la Nouvelle Française, y se va a crear el cine de autor, y eso va a llenar muchísimo la antropología visual. Para mediados del siglo XX va a haber tal vez uno de los padres de la sociología y de la antropología, el estructuralista Claude Lévi-Strauss. No es el mismo de los Blue Jeans, es otro distinto. Este señor va a hablar de las estructuras de poder y de los elementos que van a entrar en juego para las relaciones. Y también va a estar Maurice Godelier, que va a ser un marxista, va a traer todo el análisis marxista de hablar de la ideología, de las estructuras ideológicas, económicas y políticas. Y esto va a influenciar muchísimo a América Latina en la antropología latinoamericana y el interpretativismo de los años 70 y 80. Bueno, esto va a dar
a pie a hablar de la comunidad, a hablar de colectivos y a empoderar a pasar de mirar al sujeto de trabajo, al objeto de trabajo, al sujeto que también me habla y que también me controvierte. Entonces, el audiovisual no solo va a ser herramienta de investigación, sino de acción y de participar va a ser un diálogo de respeto, de igualdad, va a hablar de las culturas locales, de las microhistorias, va a hablar de empoderar, va a hablar de transformar, y eso se va a ver reflejado también en las pugnas tan fuertes que hay entre las leyes de cine y de la industria cultural en Hollywood, y aquí también pro cine, pro cultura, Ministerio de Cultura, con el cine comunitario, que no se ha logrado incluso sanar y tener unas buenas relaciones en eso. El cine audiovisual y comunitario son expresiones de comunicación y por ende son elementos políticos. Nacen de las comunidades de una necesidad de contar, no solo del antropólogo que va y visita, sino también de contar de comunidades que por siglos han estado marginadas, que son ignoradas y que tienen conflictos muy fuertes con la parte social. Aquí voy a empezar a dejarles recomendados en los últimos minutos, recomendados para vacaciones. Y voy a empezar ya con el cine comunitario, con lo que va a ser Cuba. Cuba, 1914, van a ser los primeros documentales. Obviamente Colombia también va a tener documentales en 1914, pero Cuba va a tener una presencia muy importante en Enrique Díez Quesada, con obras como El Capitán Mambí y Los Libertadores y Guerrilleros. Obviamente esto, Libertadores y Guerrilleros, no va a ser de esos barbados de los años 60, sino de los libertadores y guerrilleros de la revolución, de la liberación de España. Eso va a ser muy sutil y va a influenciar luego mucho procesos de independencia, hablar de esos procesos de independencia. En Bolivia, las primeras reproducciones del largometraje también van a salir en los años 20 y van a tener temas, por ejemplo, el de Corazón Aymara, de Pedro San Marino, de La Profecía del Lago, de José María Velasco, que van a tener ese tema social y esas problemáticas de la paz, de lo más sensible. Brasil, lástima que nosotros no tenemos una frontera muy fuerte entre el portugués y el español, pero se entiende, o sea, si uno hace el ejercicio del portuñol es muy bueno, y uno debe acercarse a Brasil porque Brasil fue una potencia impresionante, sobre todo después de los años 30 y a los 60, se convirtió paulatinamente en una potencia muy fuerte y tuvo unas construcciones sociales muy impresionantes. Hay unas obras de Humberto Mauro que les recomiendo, Un Descubrimiento do Brasil, que va a ser fundamental para el cine latinoamericano. México, después de la revolución, empezaron a construir esto de a lo mero mexicano, y van a venir muchos, un emporio del cine latinoamericano, y todo de lo que es el cine mexicano nos va a influenciar mucho a Colombia, a Venezuela, a Perú, a Bolivia. Vamos a estar ahí muy fuertes. 1934, Manuel Álvarez Bravo filmó en Tehuantepec a mujeres indígenas y habló de la belleza de las mujeres mexicanas. Eso sirvió nada más para empezar a hablar de lo maya, de empezar a hablar, detonar todo lo que es el sentimiento por lo nacionalismo mexicano. Otro, Los Tigres de Coyoacán, o La vida cotidiana de los perros. Esa es La vida cotidiana para los perros, recomendado. Entre el 55 y el 61 estuvo en Perú la Escuela de Cusco, Eulogio Nishiyama, Manuel Chambí y Luis Figueroa, y crearon una película que se llama Cuculi,
es una realización colectiva sobre las condiciones de la población indígena y fue la primera película hecha en quechua. Estamos hablando del 61, eso es muy temprano, y es reivindicar todo el mundo indígena. Entonces, ¿se acuerda cuando estábamos viendo que Jean Rouge ahorita y que estábamos hablando de ese mayo del 68? Bueno, pues la posguerra de los 50 va a generar unas olas que surgieron después de esa Segunda Guerra Mundial, unas olas del cine, unas olas de autor, de cine autor de la Nouvelle Vague francesa, y por supuesto también está ahí muy presente el cine socialista soviético. Ya es mucho más visible, no solo lo que hizo Tisca Bertol, sino que lo que hay otros autores rusos, no solo en lo documental, sino en el cine ruso. El cine ruso se va a caracterizar porque no hay un héroe, sino que toda la comunidad va a moverse, o sea, no hay un Rambo ahí que salva a todos, sino que es la comunidad la que entre todos se organiza y hace algo. Entre todos, es el acorazado con Potenkin, ¿no? Entre todos están en la guerra, entre todos van y luchan, entre todos. Entonces, eso va a ser va a crear una ruptura muy fuerte y va a generar en América Latina que existan una nueva generación de cineastas en la región hacia los años 60. O sea, los años 50 en Europa, esas olas, todo lo que es Jean Rouge en los 60s, y acá nos va a llegar a finales de los 60s esas nuevas olas. Entonces, triunfo de la revolución ahora sí en Cuba, va a crearse una institución, el ICAIC, y creo que hay una escuela de cine, Santa María de los Baños, que es tal vez la más fuerte, una de las más fuertes de Latinoamérica, en Cuba. Y ahí van a haber muchísimos autores que van a empezar a crear, ¿no? Les voy a dejar ahí unos, pero por supuesto mis recomendados para enero, para un fin de semana: Memorias del Subdesarrollo, La muerte de un burócrata y Aventuras de Juan Quinquín. 3 súper recomendados que hay que ver de lo que es el cine cubano. Brasil. Brasil pasó de ser ese país ahí pequeño a ser el emporio. Y fue uno de los más, ellos crearon algo que se llamó el Cinema Novo. Impresionante en sus autores, en sus temas, en muchas cosas. Y vamos a ver si funciona esto. Ahí hay pausa musical. Eu sou o samba, a voz do povo rasgou a tela do cinema e começaram a se configurar visões das coisas grandes e pequenas. Esta es una canción de Caetano Veloso y Gilberto Gil. Se llama Cinema Novo y habla de todas estas películas en este momento, que son películas que empiezan a hablar sobre otras formas, otras conversaciones sobre las formas de ser de Brasil, otras conversas sobre o Brasil. Río 40 grados, de Pereira dos Santos, El Gran Momento, Pereira dos Santos, Os Cafajestes, va a ser una cosa impresionante. Os Cafajestes va a traducirse algo así como esos carajitos o estos pirobos, perdón la palabra, sí, de Rui Guerra, pero ahora es algo así como estos ñeros, una cosa así. Vidas Secas, de Pereira dos Santos, Ganga Zumba,
Dios y el diablo en la Tierra del Sol. Son películas así impresionantes. Algunas se consiguen ya con subtítulos en español y creo que es necesario conocer algo de cine brasileño porque va a ser fundamental. Esta canción es de Caetano Veloso y Gilberto Gil. Dice, la película quiso decir, yo soy samba. O sea, toda la música, el samba, va a ser la música del morro, la música del pueblo, y entonces el cine quiso decir, yo soy pueblo. ¿Mm? Y la voz de ese morro, que son esas favelas impresionantemente pobres, rasgó la tela del cinema. Y comenzaron a crearse visiones de esas cosas grandes y pequeñas que nos formaron y están para formarnos, todas y muchas. Dios y el diablo, vidas secas o sucis, los cafayestes que les digo que son esos cafres, más bien esos cafres, el padre y la moza, la gran feria, el desabido. Otras conversaciones sobre las formas de ser del Brasil, otras conversaciones sobre las formas de Brasil. Y no se les olvide que Gilberto Gil fue ministro de Cultura y que impulsó la ley de cine y de museos de Brasil, que es la que también intentó ponerse acá. 3 recomendados: Río 40 grados, Os Cafayestes y Canga Zumba, el rey de los palmares. Bueno, todo esto, Brasil va a meterse también de lleno en lo que es Argentina, va a crear la Escuela Documental de Santa Fe, ahí va a estar Fernando Pirre, Tire Dire, Los Inundados, y crearon un grupo de cine fundamental que se llamó Cine Liberación, años 60, no se les olviden que no demoran en llegar las dictaduras, ¿no? Entonces ahí van a estar muchos cineastas como Octavio Vicentino, Fernando Solanas, Gerardo Vallejo, que hicieron obras como La Hora de los Hornos, maravillosa, que tuvieron que salir a hacer sus documentales y salen exiliados o muchos fallecieron en la dictadura, fueron asesinados, no fallecieron, no murieron, los asesinaron en la dictadura. Y aquí va a ser muy importante ese papel político, en algunos casos militante, que va a tener el cine documental, ese grupo Cine Liberación. En Colombia, todo esto va a llegar y nosotros en ese momento va a estar muy fuerte un grupo de antropólogos, entre estos está Marta Rodríguez, Luis Guillermo Vasco, que creo que yo les puse a ver un documental de Luis Guillermo Vasco en el que aparece Marta Rodríguez ahí que le dice que quiere un libro, ¿cómo hacer amigos? Bueno, es ese. Y empiezan a armar grupos de trabajo con las organizaciones indígenas, se crea el CRIC, que es el Consejo Comunitario del Cauca, y empiezan a hacer cine desde el Cauca y cine desde los grupos indígenas. Aquí hay muchas cosas. Marta va a hacer, por ejemplo, uno en el sur de Bogotá, es que ahorita es centro de Bogotá, realmente en ese entonces era sur, que se llamaba Chircales, de los niños que fabrican ladrillos, era el trabajo infantil, la esclavitud infantil, pero porque hay un hambre tenaz. Nuestra voz, nuestra tierra, memoria y futuro, creo que es de Gabriela Samper, Yurupari, va a ser una serie muy importante, La Guerra del Centavo y Agarrando Pueblo, que no es un documental como tal, es un docuficción, pero entonces es una crítica muy fuerte al trabajo documental. Les recomiendo que se vean estos elementos, estos materiales. Yo no sé yo sé que Chircales, La Guerra del Centavo y Agarrando Pueblo se consiguen en YouTube muy fácil, yo los tenía para ver en otros periodos del curso, pero no sé qué tan fácil esté para ver todavía Yurupari, pero creo que es necesario. Los que somos cuchitos, nos acordamos de esa serie en Señal Colombia, lo que era Canal 11, ahorita es Señal Colombia. En Chile también van a salir grupos muy importantes
que van a trabajar, y luego al exilio, y por supuesto por el golpe de Pinochet, Miguel Litín, Elvio Soto, Patricio Guzmán, Raúl Ruiz. En Uruguay está lo mismo, Mario Jacob, Mario Halder van a ser súper importantes. ¿Qué pasa con las dictaduras? Las dictaduras van a prohibir la reproducción de todos estos elementos que van a ser políticamente fuertes, muy empoderados, pero al mismo tiempo van a surgir nuevas tecnologías que para la época permiten la difusión. Primero, el que ya el cine no necesitaba hacerse en grandes teatros, sino que las cintas se podían cargar y llevar. Eran rollos de cinta, pero podían existir. Entonces, así como la música va en el LP y luego se va grabando en el cassette y se va moviendo en las ferias, lo mismo empieza a hacer con el cine y luego con el VHS, el Betamax, empiezan a distribuirse los documentales y a crear un movimiento supremamente fuerte por todo el continente, hablando de la identidad, de la promoción de la cultura, de la educación, de la democratización, y la escuela va a ser también uno de esos focos de experiencias. Eso va a crear un buen caudal de algo llamado cine, video independiente, va a ser muy fuerte en la década de los 80 y va a surgir con el apoyo de muchas ONGs nacionales e internacionales, y acá incluso se va a generar proyectos de videoarte gracias a esos movimientos. Luego vienen todos los procesos de cine Latinoamérica, cine comunitario como tal, hacia los años 80 y ese surgimiento de muchos grupos. Hay muchas formas de hacer documentales, dos son como las más cotidianas, y una es que los cineastas van a la comunidad, filman y se van. Y otra que empieza a surgir y a ser muy fuerte es que las comunidades aprenden a hacer producción audiovisual y se expresan por ellas mismas. Por ejemplo, los materiales que ahorita están viendo ustedes hacen parte de ello. Bueno, entonces van a haber muchas alianzas en eso, y voy a pasar así súper rápido un directorio para que lo tengan para el futuro. Argentina, Bolivia, aquí hay unos de Brasil, de Centroamérica, les recomiendo el Centro de Mujeres Comunicadoras Mayas de Guatemala, va a ser muy fuerte y va a ser muy fuerte en lo ambiental. Chile ahorita, por ejemplo, está empezando a hacer desde los jóvenes muchos colectivos y comunidades. En Colombia vamos a tener uno importantísimo que ahorita están ustedes viendo, que es el colectivo del Ojo al Sancocho. Es impresionante el trabajo que hacen, búsquenlo, googleanlo y sigan el Festival de Ojo al Sancocho. Y si pueden ir a Potosine, hay que ir a Potosine, vayan a... Están viendo ustedes ahorita un trabajo del colectivo de comunicación de Montes de María. También hay un festival de cine del Chocó maravilloso. La dirección de cinematografía del ministerio tuvo, hasta antes del gobierno Duque, un premio muy especial para lo de cine, luego se desmontó y pasó como a unas cosas en esto de la economía naranja que no se apoyaban, había como una bolsa, entonces los que primero llegaran, entonces no había un concurso como tal. Entonces durante estos 4 años de Duque paró mucho esa dirección de cinematografía, vamos a ver qué pasa. Y hay un grupo que lo pongo aquí en Colombia, pero se mueve por varios lugares de Latinoamérica, que es Retina Latina. Entren, busquen Retina Latina, que tiene mucho cine documental reciente para trabajar. Está Ecuador, tiene unos grupos bien interesantes. En México también está el Centro Ojo de Agua, los promedios de comunicación comunitaria de Chiapas, que fueron muy fuertes cuando fueron los grupos chiapatistas y ahorita siguen aún muy fuertes. Paraguay hay unas cosas muy interesantes. En Perú búsquenlo también, googleenlo, el grupo Chasquis, que va a ser una red de microcines y de cine participativo.
Aquí en Colombia hay un grupo también, Chasquis, que también hace documentales. Uruguay también está pues Veraz y otros elementos ahí bien, cine, efectos cine. Venezuela obviamente por toda la crisis ha parado muchísimo, muchísimo. Estos fueron grupos que yo tenía como en el radar hasta hace un tiempo, pero yo no los he vuelto a seguir. Y en los, uy, me queda un minuto, pero no mentiras, me queda un minuto, voy a pedirles que me regalen unos minutitos más para hablar de las nuevas propuestas y son elementos que se están uniendo con las nuevas tecnologías digitales, ¿no? Así como fue importante el VHS y el Betamax para la parte de divulgación, también lo es lo digital. Y se está transformando algo que se llama documental interactivo. Y son esos nuevos tipos de relatos gracias al hipertexto, que hay enlaces y puedo tener distintos formatos de compartir información. Mapas, fotos, videos, participaciones, foros, seminarios, etcétera. Puedo juntarlos todos en espacios multimediales alrededor de un tema y de ahí ser un trabajo de interacción. Esto surge pensando mucho el CD-ROOM de los años 90 con contenido flash y los que somos viejitos, los que ya tenemos canas, pues nos acordamos de unos CDs y uno compraba CDs de juegos, tal vez uno jugó Age of Empires, pero también habían CDs como Encarta, que eran como la Wikipedia de ese entonces. Eran unos CDs que uno quemaba y llegaba. Pero también habían cosas de documentales, también habían juegos, habían multimedias en las que uno tenía. Esa idea del CD-ROOM de los años 90 con cosas flash son las que en multimedia se están volviendo a mirar para trabajar con las documentales. Entonces son entornos interactivos, navegables. Y acá hay otro ejercicio y es que el consumidor no solo consume, sino que también produce. Y las redes sociales empiezan a entrar también ahí como mecanismo de producción. Somos prosumidores. El uso de la plataforma web para crear espacios navegables, interactivos y el uso de las redes sociales para poder permitir participación social. Entonces, ahí les voy a dejar como unas listas también de materiales. Entre lo que tienen que ver está la Sin Sombrero, por ejemplo, de lo que están viendo. Hay otros como Desiguales, que los invito a que lo miren. Es un trabajo muy interesante que se hizo aquí. Y también que miren el documento de Comisión de la Verdad. Finalmente, propaganda, autopropaganda, el proyecto Manos Maestras, desde que aquí maestro Antonio es partícipe, que no hemos avanzado mucho. Es un proyecto en el que varios estudiantes, así como ustedes, realizaron sus documentales, trabajaron y lograron sacar muy buenos proyectos, muy buenos documentales que se han reunido en una multimedia. Ustedes tienen el enlace ahí de proyectos de Manos Maestras, lo tienen ahí en la unidad 1 incluso, y son los transmedias, digamos, que vamos generando. Este del vestido está relacionado con un proyecto del Museo de Trajes y el programa de artes visuales de la UNAD, que se hizo desde el periodo pasado y que vamos a intentar generar para los mejores trabajos se puedan montar o se puedan divulgar a través del Museo de Trajes en Bogotá, de la Universidad. Entonces, esto es todo. Espero que se vayan con muchas cosas para ver y hacer después de pasar estos exámenes y que les vaya muy bien, después de fiestas y con sus familias y todo eso, que puedan ver cine documental, pero que esto
este proceso de crear una pregunta de investigación, de tener un tema, de sacarle investigación, les pueda servir como una base inicial para luego pensar la construcción de obra de arte. Esto no es obra de arte. Cuando lleguen a taller de tesis, por favor no vayan a poner este trabajo como su obra de arte, porque no es una obra de arte, pero sí les da las herramientas para adquirir la parte de investigación para que luego puedan hacer una de creación artística. Esta es antropológica, muy básica. Hay que trascender y espero que les sirva mucho. Yo quiero invitarlos a que vean el museo, el MUNAD, el museo de la UNAD, Museo Universitario de Artes Digitales, MUNAD, donde hay muchos trabajos de grado de estudiantes que tienen ejercicios antropológicos con estas miradas, que han hecho historias de vida, que han hecho crónicas fotográficas, que han hecho estos ejercicios para luego nutrir la creación de su obra. Espero que les guste y finalmente muchas gracias por haber estado en el curso, gracias por participar, aprendo mucho de cada uno de ustedes. Finalmente hay una estudiante que me hizo su análisis en un video y a ella quiero darle un especial agradecimiento porque me gustó mucho que me hicieran un análisis en video, me pudieran hablar de todo lo que, no solo hizo la ficha, sino que la ficha le puso un video, me pareció muy chévere. Un especial agradecimiento, me pareció que era muy bonito. A cada uno de ustedes también que han estado aquí en las web, que han estado muy presentes, que han estado en los foros, gracias. Pedir disculpas a mis grupos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 30. Esos 8 grupos sé que me odian porque nunca, no he podido pasar a retroalimentarles, nunca los he podido ver, pero siempre estoy en el Skype. Los otros grupos sí los he mirado, sí he pasado y eso, pero digamos que son grupos que a veces siempre me quedo en el 30 y mis disculpas para ellos, que son los últimos en notas, últimos en todo, pero gracias por su paciencia. Recuerden que cualquier duda, no importa el grupo que sea, cualquier duda, mi Skype siempre está abierto para ustedes, no solo ahorita, sino incluso también después, para cualquier cosa. Muchas gracias y hasta pronto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Quién tiene una pregunta? ¿Quién quiere hablar? ¿O qué preguntas tienen? Jamie, dale. Eina, dale. Cordial saludo, tutora y compañeros. Lo mío más que una pregunta es como pues darle gracias por habernos guiado durante este curso y pues gracias por el tema de más tiempo, porque la verdad soy una de las personas que no ha podido enviar el video por problemas personales, pero ya me pongo al día con el video, tutora. Eso, 4 de diciembre máximo, porque ese 4 de diciembre por la tarde tengo que hacer clic en el botón. Ponlo en el foro. Muchísimas gracias, tutora. ¿Vale? Egna. Sí, señora. Profe, pues darle las gracias y pues nada, lo único que sí me tocó trasnocharme para entregar este trabajo del video. Sí. Porque pues la verdad yo le pedí, pero es que si se viera lo difícil que fue para mí por la situación que yo le explicaba. Sí. Entonces me tocó trasnocharme. Le cuento, profe, que en esta tarea yo la veo como más, o sea, no es que sea tan difícil, es la cuestión del grupo, o sea, no sé cómo hacer. Es mucho más sencilla, porque yo sé que ustedes están en exámenes finales y solo son 2 semanas. Entonces, primera semana, correcciones, segunda semana, poner en la Wix y salió. El análisis y la Wix, no más. Bueno, profe, le agradezco. Entonces, reitero, quienes deban, quienes necesiten, quienes no hayan podido, por favor me dicen
Y al 4, mejor dicho, en los foros, todo lo que esté puesto al 4 en los foros, yo reviso todo lo que esté hasta el 4 en los foros, porque el 4 ya me toca empezar a correr con notas, o sea, ya, no empezar, terminar de correr con notas, ¿sí? Entonces ahí sí, 4 es una fecha así clave. Luisa. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas bien? Sí. Bueno, primero que todo, pues gracias, profe, por la presentación, porque no, todo el semestre no pude asistir a ninguna conferencia, todas tocaba por grabación. Y quería preguntarte, las lecturas que tú nos dices que nos vas a recomendar, ¿la vas a poner en el Skype? Están en la fase, ¿en el qué? Están en la unidad 3. ¿Todas las que nombraste en la presentación? Todas están, sí, de estas que están acá, estos son documentales que encuentras en YouTube casi todos. Míralos, casi todos están en YouTube. De los que te recomiendo son videos, todos son películas. Perfecto. Es para con palomitas de maíz. Listo, gracias. Un domingo para dormir niños, muy buenas para dormir niños. Los que quieren ser padres y quieren dormir niños son muy buenas. Gracias. Entonces, con palomitas de maíz y eso, las encuentran casi todas en YouTube porque son los clásicos de los clásicos. Sí. Hola, profe. Profe, una pregunta. En la parte de las fotografías de la parte 4, ¿son con relación a la fase 3? Son las que hicieron en la fase 2. Son las que hicieron en la crónica. Son las mismas fotos. Las pones aquí nuevamente. Son las mismas fotos. Lo mismo que pusiste ya en tu fase 2, Camila. Lo mismo con las correcciones puestas acá. No tienes que hacer nada nuevo. Si ya hiciste tu documental, lo pones aquí. Y si yo te digo que ya listo, está listo, ya, no hay que hacer nada nuevo. Si acaso el análisis, que si vas súper bien y no tienes nada, haces uno, y si necesitas 20 punticos de más, haces 2. No hay más que hacer, ¿sí? Y subir a la Wix, que una persona suba a la Wix. Gracias, profe. Listo. Si no es crear cosas nuevas, es de lo que ya tienen, de lo que han hecho, correcciones si necesitan, si no necesitan correcciones, pues no, y ya. Es muy sencilla la actividad. Bueno, muchísimas gracias y yo los dejo, y hasta apenas, yo voy a bajar esta grabación, la voy a subir a YouTube y se las comparto, ¿vale? En Skype, Foro de Noticias. ¿Listo? Feliz tarde entonces, que estén muy bien. Hasta luego.